Ok, buenos días, mi nombre es Darío Mendoza y el día de hoy vamos a estar hablando sobre el primer ejercicio de los ejercicios que fueron otorgados, ¿no?, en la actividad de estadística. El enunciado de este ejercicio es el siguiente. En el Hospital Antonio María Pineda se llevó a cabo un proyecto para mejorar los tiempos previos necesarios para la admisión de un paciente, el cual dio los siguientes resultados. Y se nos otorgan una serie de resultados a partir de los cuales nosotros vamos a realizar la tabla de frecuencias, luego vamos a responder las preguntas que nos hacen acá en el ejercicio y por último eh, procederemos a realizar lo que son las gráficas, ¿no? Ok, entonces veamos por acá el ejercicio, nos venimos al Excel, por acá tenemos todos los datos que nos dieron. Eh, bueno, lo primero que tenemos que calcular es el número de datos, ¿no? Eh, Esto lo podemos hacer de forma manual, multiplicando estos datos por estos, etcétera. Sin embargo, acá en, en Excel, ¿no?, tenemos una herramienta que se llama Contar. Esta herramienta lo que hace es que a partir de todos estos datos nos dice cuántas celdas están ocupando estos datos y nos da un número. Y este número es el número de datos, ¿no? En este caso es 108. Luego tenemos el valor máximo. Eh, Esto lo podemos calcular también de forma manual, viendo cuál de todos estos datos es el mayor, ¿no? Pero Excel también tiene una herramienta que se llama Máximo. Bueno, acá aparece Max, aparece resumido, ¿no? Esta herramienta también, a partir de todos estos datos, nos otorga el dato mayor. Luego tenemos el valor mínimo, que también lo podemos calcular de forma manual, o haciendo uso de la herramienta mínimo, que bueno, hace lo mismo que la herramienta máximo, pero en vez de entregarnos el valor máximo, nos entrega el valor mínimo, ¿no? Luego tenemos el rango, que es la resta entre el valor máximo y el valor mínimo, ¿no? Luego tenemos el número de intervalos, que lo calculamos haciendo uso de la fórmula 1 más 3,3 por el logaritmo de el número de datos, ¿no? Luego tenemos la amplitud y por último tenemos la diferencia, ¿no? Ok. A partir de estos datos es que nosotros vamos a realizar esto que está por acá, que es la tabla de frecuencia. Bueno, por acá tenemos las clases, que bueno, esto nos sirve para, bueno, delimitar, ¿no?, cuántos tipos de datos tenemos. Bueno, tenemos el límite inferior, luego el límite superior. Esto lo calculamos fácilmente sumando lo que es el límite inferior principal, ¿no? Con la diferencia, ¿no?, como se puede ver acá. Bueno, luego tenemos el límite superior, que se hace de la misma forma, y luego tenemos el punto medio, que bueno, lo podemos hacer manualmente con una fórmula, ¿no?, que ya está establecida. Sin embargo, acá en Excel tenemos la herramienta promedio, que bueno, le entregamos dos datos, digamos, y ella se encarga de sacarnos el promedio de estos datos que le estamos otorgando, ¿no? Luego tenemos la frecuencia absoluta, que bueno, se calcula en este caso en Excel haciendo uso también de la herramienta frecuencia, ¿no? Nosotros le entregamos todos estos datos del límite superior y ella nos entrega lo que es la frecuencia. ¿Cómo sabemos que está bien esta frecuencia absoluta? Bueno, porque al final nos tiene que dar el número de datos, ¿no?, que es 108, porque coincide, entonces está correcto. Luego por acá tenemos la frecuencia relativa. Eh, por acá tenemos la frecuencia relativa porcentual, que es básicamente la misma frecuencia relativa, pero multiplicada por 100. Luego tenemos la frecuencia acumulada y por último tenemos la frecuencia relativa acumulada. ¿Okay? Acá podemos ver que hay varios datos que coinciden. Acá nos da 108 también, por lo tanto está correcto. Y aquí al final en la frecuencia relativa acumulada nos tiene que dar 100%. Entonces podemos estar seguros, ¿no?, de que todos estos datos están bien. Bueno, por acá tenemos las preguntas que se nos hacen en el ejercicio. Lo primero que tenemos es el límite inferior de la sexta clase. Bueno, yo hice por acá una pequeña tabla para el video, ¿no?, para poder enseñar más fácil aquí los datos. Bueno, tenemos el límite inferior de la sexta clase 6,7, podemos ver que coincide acá con el límite inferior de la sexta clase, ¿no? 6,65 se redondea a 6,7. Y así con todos estos datos, ¿no? El límite inferior de la cuarta clase, 6,1.
el punto medio de la tercera clase. No lo tenemos por acá en esta tabla, pero está por acá. El límite inferior de la tercera clase. Perdón, por acá. Límite inferior no, el punto medio de la tercera clase, quise decir. 5.40. Punto medio de la tercera clase, 5.40. Podemos ver que está por acá, ¿no? Todos estos datos. Y acá aparece, ¿no? Acá aparece que están los A1 en la celda H19. Que fue donde la fuimos a buscar ahorita, ¿no? Luego tenemos el límite real de la quinta clase. Tenemos primero el límite inferior, que es 6,15. Y luego tenemos el límite superior, que es 6,6. Luego nos preguntan por la frecuencia relativa de la séptima clase. Recordemos que esto ya lo habíamos calculado en la tabla anterior, ¿no? Entonces nos vamos por acá y lo tenemos por acá. 0,03, frecuencia relativa de la séptima clase. Perdón por eso. Bueno. Luego nos preguntan porcentaje de las personas que fueron atendidas en menos de 6.2 minutos. Bueno, en este caso fue un 52%, ¿no? Luego nos preguntan porcentaje de las personas que fueron atendidas desde 6.7 y hasta 5.1 minutos. Bueno, en este caso fue de 11,1%. Por último nos preguntan cuántas personas fueron atendidas en 5.2 minutos o más y menos de 5.7. En este caso fue de 27 personas, ¿no?, que fueron atendidas en estos tiempos que nos preguntan acá. Bueno, luego tenemos las gráficas, ¿no? Las gráficas que nos pidieron. Por acá tenemos el histograma de la frecuencia relativa, acá tenemos el histograma de la frecuencia relativa acumulada, y por último, bueno, no por último porque falta una, que es el histograma de frecuencia. Por acá tenemos la frecuencia acumulada, y aquí sí, por último, tenemos el histograma, perdón, del polígono de frecuencia. Okay, entonces, bueno, aquí les puedo enseñar cómo realicé estas gráficas, ¿no? Uno se viene acá, diseño de gráfico, y uno puede agregar elementos de gráficos, ¿no? Entonces, al uno agregar elementos de gráficos, uno puede configurar a partir de ciertos datos todos estos elementos, ¿no? Por ejemplo, acá vamos a seleccionar el histograma de frecuencia relativa. Seleccionamos acá donde dice seleccionar datos y nos damos cuenta de que acá hay todo un rango de datos, ¿no? Y me manda de una vez para la hoja 1 porque es de acá donde yo tomé los datos, ¿no? Ok, ya dejamos esto acá y bueno, podemos hacer lo mismo con esta, por ejemplo. Vamos acá a seleccionar datos y nos siguen mandando para acá. Podemos ver acá que él toma los datos de la frecuencia relativa acumulada, ¿no? Desde acá. Y bueno, lo mismo con estas. En este caso, de la frecuencia acumulada, de la ojiva de la frecuencia acumulada, puse acá una pequeña tabla con los datos, ¿no? Y bueno, nos podemos dar cuenta que acá le doy donde dice seleccionar datos y los datos que están seleccionados son estos, ¿no? Por acá tenemos los datos del eje X, ¿no? Digamos, del eje vertical, y por acá tenemos los datos del eje, perdón, acá tenemos los datos del eje Y, que sería el eje vertical, y acá tenemos los datos del eje X, que sería el eje horizontal, ¿no? Bueno, por acá se puede apreciar perfectamente cómo se realizó esta gráfica. Pues no es nada del otro mundo, simplemente es cuestión de seleccionar qué tipo de gráfica queremos hacer, si queremos hacer una gráfica de columnas o si queremos hacer una gráfica lineal como esta, tipo ojiva, o si queremos hacer, por ejemplo, una gráfica como esta, que en este caso es una gráfica que tiene dos tipos, ¿no? Aquí tenemos lo que es este tipo de gráfica y tenemos luego lo que es los polígonos, ¿no? La parte poligonal. Bueno, lo mismo con esta, ¿no? Acá le damos seleccionar datos y nos damos cuenta de que los datos son estos que están acá, ¿no? Que bueno, son esta tablita pequeña que hice acá. Bueno, eso es todo, ¿no? A ver. Sí, bueno, estos son todos los gráficos. Acá se puede apreciar completa la frecuencia acumulada. Por ahí tenemos la frecuencia relativa acumulada y la frecuencia relativa, ¿no? Y por último, el polígono de frecuencia. Bueno, esto ha sido todo. Espero que sea de su agrado y nos vemos la próxima.